columna. Entonces fíjense, Juan es un texto color verde, ¿no? Ana es un texto color verde. Digo el número 40 es un número color rojo con otro tipo de borde. Acá igual digo 50, tomará ese formato. Acá digo Sol, tomará ese formato. Y si es que borro, pues volverá todo a la normalidad. Estaba revisando, como siempre, los mensajes y los comentarios que ustedes me dejan en las publicaciones que hago en mis redes sociales. Y me pareció interesante un comentario que me preguntaba lo siguiente. ¿Cómo puede? Y me decía, ingreso muchos datos en una hoja y en una columna tengo que hacer que un dato tome un formato, un color, el dato cuando ingreso textos. Pero cuando ingreso números quiero que esas celdas se cambien o tomen otro formato u otro color, dependiendo de si es que son textos o si son números. Me pareció interesante porque, además de que no lo he hecho en ningún otro video, es la oportunidad para dar solución a este pequeño inconveniente que tienen ustedes, pues no, que me escriben a diario para poder solventar en algo las dificultades en el uso de hoja de cálculo. Así que video corto, no se vayan, esto está muy interesante. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, observen, aquí yo simple y sencillamente voy a crear una columna, ¿no? Aquí, qué sé yo, desde la fila 3 hasta la 15, en donde yo voy a ingresar los datos, como refiere el comentario. Ahora, ¿qué debemos identificarnos? ¿Cómo debemos nosotros entender esto? Debemos primero saber si es que es un texto, lo que yo ingrese aquí en cada una de las celdas, o si es que es un número. ¿Ok? Esto lo voy a poner temporalmente, lo voy a poner por aquí. ¿Ok? Le voy a dar un estilo, algo así. ¿Cómo sabemos si es que un dato ingresado es un texto? Tomando en cuenta o considerando que un texto es todo aquel dato que contenga un conjunto de letras o la combinación de datos alfanuméricos. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí digo Juan, el infaltable Juan, ¿ya? Esto será un dato de texto. Si yo digo Juan 1, 2, 3, también esto es un dato de texto porque tiene datos, una combinación de datos alfanuméricos. Pero si yo digo solo 1, 2, 3, esto ya no es un dato de texto, esto es un dato numérico. Sin embargo, si yo a este dato le agrego algún código, por ejemplo, alguna letra o algo, por ejemplo así, esto ya se convirtió en texto. ¿Sí? Numéricos, solo números. Texto, todo aquello que contenga letras del alfabeto más, solo letras del alfabeto, o letras del alfabeto más algún otro carácter o conjunto de caracteres especiales. Entonces debemos primero identificar eso. Existe una función para identificar los textos que se llama isTexto. ¿Ok? A ver, isTexto. Esta función, fíjense lo que pasa. Si yo selecciono esto de aquí y cierro, me dice verdadero. Solamente estoy poniendo isTexto y la celda o el valor al que quiero saber si es que es un texto y me dice verdadero. Si yo hago esto hacia abajo, miren qué es lo que pasa. Me dice verdadero, verdadero. Todos los que son textos son considerados textos para Excel. Sin embargo, acá me dice falso. ¿Por qué? Porque esto no es un texto, esto es un valor numérico. ¿Ok? Entonces, estos datos debemos nosotros utilizarlos para dar algún formato de color a estos datos de acá. De la misma forma, para saber si es un número, existe la función que se llama isNúmero. Exactamente lo mismo. La misma funcionalidad. Solamente selecciono el dato, cierro. Y miren, aquí obviamente va a salir todo lo contrario de acá, ¿no? Los que son falsos acá serán verdaderos porque solo estoy utilizando datos de textos y numérico. Entonces miren, si yo aquí cambio y digo 1, que es texto, me dice no, falso, no es texto. Y el numérico me dice sí, este es un valor numérico. Entonces estas funciones son las que nosotros debemos utilizar. Déjenme borrar esto de aquí porque ya no lo necesito. Quería que simplemente entiendan qué funciones vamos a utilizar y cómo. Ok, supongamos que yo tengo hasta la fila 15 que ingresar datos en esta columna. Selecciono todo y voy a utilizar formatos condicionales. El formato condicional que voy a utilizar es nueva regla para crear una nueva regla de condicional. ¿Ok? Una vez que se me aparece la ventana de formatos condicionales, voy a seleccionar el último que dice utilizar una fórmula para determinar el formato que le voy a aplicar a la celda. Y aquí abajo yo voy a poner la función, la que les acabé de indicar aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Igual, fíjense bien. Igual, primero para el texto. Es texto, ¿ok? Abro paréntesis, pero ¿qué es lo que yo voy a seleccionar aquí? Únicamente la primera celda. ¿Por qué?
porque esto hará que el formato, como he seleccionado toda la lista de valores, toda la columna, vaya aplicándose a cada una de las celdas, siempre y cuando borre yo de aquí la referencia absoluta de la fila. Si yo borro esto, la función o el formato, más bien lo que hará es ir comprobando si es texto. Primero esto, fíjense, la columna tiene referencia absoluta, o sea, solo en esta columna eso será fijo. Pero la fila le quité la referencia absoluta, eso quiere decir que el formato irá comparando uno por uno, será incrementando durante todo el trayecto hasta completar la selección. E irá comparando si es texto. Cierro y en esta ocasión voy a poner si es que es igual a verdadero. Aunque no hace falta, ya les voy a explicar por qué. Entonces, si es que esto es verdadero, quiere decir que lo que he ingresado yo aquí es un texto. Entonces, como es texto, quiero darle un formato específico. ¿Qué digo? Formato, aquí abajo, y voy a dar el formato que yo quiera, simple. Por ejemplo, digo un relleno verde. ¿Sí? Para todos los textos, cada vez que sea texto, que me dé un color verde. Y digo que la fuente, por ejemplo, sea negrita, no negritas, que sea el color blanco, ¿sí? Fuente color blanco, el fondo será verde, el borde, vamos a ponerle por ejemplo un borde entrecortado, ¿ok? Selecciono el contorno y selecciono el entrecortado, el relleno será verde, ¿no? Y vamos a poner, vamos a ponerle con negritas, ¿no? O puedo ponerle negrita y cursiva si yo quiero, qué sé yo. Ok, entonces digo eso, aceptar. Quedará el formato así, miren, con un contorno entrepunteado o entrecortado más bien, y la fuente así. Cada vez que esto ocurra, o sea, cada vez que sea texto. Si yo digo aceptar, miren qué fue lo que pasó ahí. Si yo ingreso cualquier valor, digo Ana, miren, digo Julio, Julio, ¿sí? Me da ese formato con el borde entrecortado. Y si yo aquí ingreso un número, vuelve al formato original, es decir, sin formato. Y de la misma forma vamos a hacer para formato numérico. Exactamente lo mismo, pero simplemente cambiando la función. Mire, selecciono todo esto hasta la fila 15, formato condicional, y digo nueva regla. Lo mismo, me ubico en utilizar una función, una fórmula, y aquí voy a decir igual. Pero igual que, en este caso, es número. Esa es la función. ¿Es número de cuál? De la primera. Siempre la primera celda de la selección. Y si es que quiero que me tome para todos las demás filas, borro o quito la referencia absoluta de la fila. Si yo quisiera que me aplique a todas las columnas hacia la derecha, quito la referencia absoluta de la columna. En este caso he quitado de la fila. Y miren que aquí yo ya no voy a poner igual a verdadero. En el anterior caso sí lo puse, pero no es necesario, les decía. Aquí fíjense, ya no pongo si es igual a verdadero. ¿Por qué? Porque la función automáticamente solo con esto ya me devolverá un valor de verdadero o de falso. Si le dejo solo así, eso quiere decir que será verdadero. Entonces le voy a dar un formato. Digo formato y aquí puedo escoger el relleno. Por ejemplo, de color rojo. Y digo que la fuente sea nuevamente de color blanco. Y digo que sea negrita y cursiva, por ejemplo. ¿Sí? Y que el borde sea este de aquí y el contorno así. Ya, supongamos. Digo aceptar, miren cómo va a quedar y digo aceptar. Y fíjense qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, cada vez que yo ingreso aquí, en todo este rango de aquí, ingreso un número, tomará este valor. Si yo ingreso un texto, tomará ese formato, no ese valor, ese formato. Y si es que borro, pues automáticamente tomará el formato normal, es decir, por defecto sin ningún tipo de fondo, ni color, ni contorno. Entonces, fíjense, Juan es un texto, color verde, ¿no? Ana es un texto, color verde. Digo el número 40, es un número, color rojo con otro tipo de borde. Acá igual digo 50, tomará ese formato. Acá digo sol, tomará ese formato. Y si es que borro, pues volverá todo a la normalidad. Así de simple y sencillo, mis amigos. Nada más por el momento, un video como les dije cortito. Espero haber dado solución a la inquietud del amigo y recuerden dejar sus comentarios porque eso me ayuda para seguir creando más videos y obviamente seguir creciendo como comunidad. No olviden también suscribirse al canal, amigos. Dejen sus likes, dejen sus deditos arriba para poder crecer y crecer. Nada más por el momento, les agradezco infinitamente su presencia en este video y nos vemos hasta la próxima.